Luego del Hospital Casimiro Ulloa, buenas tardes. Vamos a dar la clase. Hoy día vamos a dar dos clases. Síntomas y signos se basa en nuestro examen primero. Entonces se basa en el estudio que nosotros tenemos que hacer con los pacientes. El primer momento es la anamnesis, que es lo que uno pregunta, sea al paciente mismo, o en todo caso una anamnesis indirecta a través de preguntándole al familiar, a la madre, etc. ¿Ya? Y siempre debe hacerse en orden, ¿ya? De acuerdo a la gravedad de la lesión del paciente, ¿no? Entonces, como él dice, es muy diferente hacer una evaluación de un paciente politraumatizado, ¿sí? Que de un paciente que pudiera tener una lesión aislada simple, como por ejemplo pues, una caída a nivel, una torsión del tobillo, etc. El examen va a ser mucho más dirigido en el segundo, que es algo totalmente evidente, que fue una torsión de tobillo, cuando en el primero, que por ejemplo un politraumatizado, tendremos que hacer un examen exhaustivo y en orden, ¿no? Primero lo más grave y después lo más secundario en todo caso. También mucho influye la edad, ¿no? Muy diferente la evaluación de un paciente del niño que adulto mayor. El estado cognitivo también, ¿qué quiere decir? Hay personas pues, mayores que tienen un estado cognitivo alterado, tienen Alzheimer, una demencia senil, vascular, etcétera, que no permite que dé buenos datos. Por tanto, ahí nos tenemos que valer una análisis indirecta, ¿sí? Entonces, la anamnesis es muy, muy importante, ¿ya? Las preguntas que ustedes le van a hacer al paciente, la conversación que van a tener con el paciente o con el familiar en todo caso, van a dar probablemente el 80% de la idea diagnóstica que puedas tener tú sobre lo que el paciente pueda tener. Una vez que hayas preguntado, ya vas al examen físico, ¿sí? Entonces ahí vienen los puntos principales de la semiología, que es la inspección, que es ver, ¿sí? Es la palpación, tocar, la exploración de movimientos, ¿no? En este caso hablamos de articulaciones, pruebas especiales, unos estudios complementarios como radiografías y o tomografías laboratoriales, etc. Como bien dice, son complementarios. Primero ya tengo en mi cabeza una idea, hago el examen físico y voy corroborando lo que estoy ya pensando en mi cabeza, o descartando o orientándome a otra cosa que pensaba, y de acuerdo a eso pido exámenes complementarios, ¿ya? En inspección, que es mirar al paciente, vamos a ver estos tipos de signos, ¿no? Aquí hablamos de signos. Una inspección no estamos hablando de ningún síntoma, ¿ya? Porque el síntoma te lo va a decir el paciente a través, por ejemplo, de la anamnesis o a través de la palpación. Yo toco, le duele, ese es un síntoma. Pero el signo es algo que uno mira, ¿no? Sin necesidad a veces ni siquiera de hablar con el paciente, ya podemos ver algunos signos importantes. La tumefacción, por ejemplo, ¿en qué caso podría darse? ¿En qué caso podría darse una tumefacción? Un esguince, ¿no? Un hematoma, por ejemplo. Una fractura, no. ¿Qué más dice ahí? Una deformidad, también una fractura, por ejemplo. Una atrofia muscular, por ejemplo, en desuso, no paciente que puede estar postrado, que puede estar mucho tiempo, puede ser una atrofia muscular. La coloración puede estar aumentada o disminuida, ¿no? El edema y otros signos patognomónicos, ¿no? El signo patognomónico, por ejemplo, ¿qué significa? Por ejemplo, ¿qué pueden pensar en un patognomónico? En traumatología, ¿cuál signo puede ser el signo patognomónico? El brazo de El signo patognomónico es el cual que tú miras y el diagnóstico es evidente, o sea, representa esa entidad patológica. Por ejemplo, manda el péndulo, entonces, ¿qué sería? Una lesión de radial, por ejemplo, por eso un signo, sí. ¿Qué más? El brazo de Popeye. Cuando hay rotura del tendón bicipital proximal. Ya. El signo Popeye. Popeye. Por ejemplo, también podría ser un signo patognomónico. Es decir, una charretera. ¿Has visto eso? ¿Una charretera, no? Sí. ¿Cuál es?
Se va a olvidar. Una charretera significa ¿qué? Una sucesión numeral, ¿no? Anterior. Lo van a ver la deformidad. ¿Saben qué es una charretera? ¿No? Han visto que los policías o militares, sobre todo en la antigüedad, tenían una hombrera acá, que caía. Eso hace, ¿no? Eso se llama charretera. Entonces es un signo patronomónico, que nos hace decir ese paciente tiene una ilustración numeral anterior, sin necesidad a veces ni conversar con él. La palpación entonces vemos pues puede ser aumentada o disminuida. Por ejemplo, aumentada sería ¿en qué caso? Una inflamación. Una inflamación o una infección podría haber aumento de temperatura. Una disminución, por ejemplo, en falta de irrigación, claro, sí. Una disminución de la temperatura puede ser una isquemia, ¿no? El dolor. El dolor es un síntoma muy importante, común a muchas patologías. En este caso hay que ver dónde se localiza, qué intensidad tiene, ¿sí? Qué irradiación puede tener, ¿no? El dolor irradiado a veces es un dolor difícil de expresar del paciente y también de estudiarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería un dolor irradiado? El trauma o el neuro. ¿Qué ejemplo podrían dar? Compresión de nervio, deslizamiento. La ciatalgia, ¿no? Claro. La lumbalgia no, porque está ahí, pero si ya tiene un componente nervioso, que es la ciática o el nervio ciático por una compresión L5-S1 probablemente, ya tiene un dolor irradiado y te puede dar dolor hasta el dedo gordo del pie. Eso se llama dolor irradiado, o radiculopatía en este caso, o otros casos. Entonces, el paciente viene con un dolor en la pierna, pues te ve la pierna, se acabó. Pero tiene que saber que puede venir de un lugar, de dónde viene. Eso se llama irradiación. La crepitación ósea en caso de fracturas, y en caso no ósea, por ejemplo, ¿qué podría ser? ¿En qué caso? Artritis, ya otro, ¿no? Enfisema subcutáneo, ¿no? Ustedes ven cuando hay, por ejemplo, una lesión pues, de torácica, ¿no? Con fractura, puede haber una extravasación del aire hacia el tejido subcutáneo. Vas a tocarlo y vas a sentir, ¿no? Suena así, eso se llama crepitación. Las tumoraciones pueden ser agudas, como cualquier trauma que podamos tener, y crónicas, como por ejemplo unas tumoraciones, ¿no? El paciente viene pues, por consultorio con un tumor en la rodilla, bueno, ya pensaremos qué puede ser. La sensibilidad puede estar aumentada, disminuida, o puede estar, pues, puede ser la disestesia, que son signos pues, completamente diferentes a lo que pudiera sentir normalmente el paciente, ¿no? Entonces, la hiperestesia y hipoestesia, por ejemplo, en trastornos también radiculares, ¿no? Podemos ver presiones nerviosas, periféricas, podemos ver eso. Los movimientos también tenemos que examinar, ¿no? Entonces ya estamos en la palpación, ¿no? Ya hemos visto, ya estamos tocando, ¿no? Ya estamos haciendo exámenes, en este caso movimientos para, en este caso articulares, no estamos hablando de lo que es traumatología sobre todo. Entonces vamos a ver términos como anquilosis o artrodesis. ¿La anquilosis qué podría ser? ¿Qué significa anquilosis y qué diferencia podría haber con la artrodesis? ¿Qué significa anquilosis? Ya, endurecimiento más, está bien, pero mejor decirlo, fusión. Claro, es una fusión articular. La anquilosis es una fusión articular de causa natural. Ya, por ejemplo, ¿qué enfermedad podría dar una anquilosis? La artrosis, es la más común, ¿no? La artrosis, que es un desgaste, por decir, cartílago, que al final expone el hueso subcondral, y más el dolor que produce el paciente y no mover hace que al final el hueso se pegue, no como otro. En cambio, la artrodesis es un procedimiento quirúrgico que hace lo mismo, fijar la articulación a través de un procedimiento quirúrgico. El rango articular, bueno, eso vamos a verlo y evaluarlo. Cada articulación tiene un rango determinado y un movimiento determinado dado por la misma estructura ósea como por la parte muscular y tendinosa, ¿no? Que hace que se movilice esa articulación. La rigidez ósea, por ejemplo, como consecuencia de una fractura por más contractura articular, una rigidez ósea, o una rigidez de tejidos blandos, por ejemplo, una quemadura, ¿sí? Una quemadura, por ejemplo, cerca a lugares o próximos a una articulación, hace cicatrices retráctiles y hace una rigidez. La fuerza, hemos hablado, puede estar aumentada, disminuida. La estabilidad articular. En la estabilidad articular estamos hablando de qué estructuras.
No articulación, sino qué estructuras en una articulación hacen la estabilidad. Los tendones y ligamentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos estar hablando de un esguince, ¿no? O una luxación. Ahí estamos hablando de posibilidades de que haya una inestabilidad. Una luxación, pues a veces de hombros, que queda una secuela, una inestabilidad posterior. Y después el estado funcional, pues, muscular, nervioso y tendinoso, y también vascular que falta ahí, ¿no? Todo eso tiene que hacer el examen en el momento. En las radiografías que vamos a ver, la congruencia articular. La congruencia estamos hablando sobre todo cuando hay. ¿Cuándo falta la congruencia? Cuando hay una luxación, ¿no? Si tenemos una luxación, por ejemplo, de cadera, en la radiografía vamos a ver que está totalmente fuera de y no hay congruencia. La densidad ósea también se puede ver en las radiografías, aunque no es el examen ideal. Ahí podemos ver, pues, tema de osteoporosis o de enfermedades, pues, que producen o que disminuyen la formación de hueso. Solución de continuidad, estamos hablando de fracturas, alineación y tumoraciones. La radiografía nos sirve para ver eso. Entonces, con una radiografía podemos confirmar una luxación, sí. Con una radiografía podemos confirmar una fractura, sí, una solución de continuidad. Podemos confirmar a veces o sospechar de una tumoración que forma o come hueso, por decir, sí. Entonces, todo eso nos sirve en la radiografía, nos sirve bastante. Otros, ya si la tomografía, por ejemplo, es dudosa ante una fractura, ¿no? Y la clínica existe, entonces ahí tienes la obligación de pedir otro estudio, ¿no? En este caso, la tomografía es el estudio mejor para ver la parte ósea, ¿ya? La resonancia para ver partes blandas, ¿no? Si estamos, por ejemplo, pensando en una esguince de cadera, rodilla, codo, etcétera, y pensando en lesiones ligamentarias, probablemente el mejor estudio sería una resonancia, ¿sí? Pero la tomografía para ver estudios, por ejemplo, de lesiones nerviosas, como por ejemplo una hernia discal, claro. Una hernia discal, por ejemplo, hacemos una tomografía de nervios inferiores y nos puede determinar que hay, pues, alteración de. Y otro, por ejemplo, el túnel del carpo, también es conocido, ¿no? Una lesión del nervio mediano. Y en todo caso el laboratorio también para ver marcadores, pues, inflamatorios, ¿no? Entonces esos son complementarios, como les vuelvo a decir, ¿ya? Como complementario significa que tú estás complementando a tu ayuda diagnóstica, no estás haciendo diagnóstico, no son exámenes diagnósticos, ¿ya? El diagnóstico viene como consecuencia de lo que tú has pensado y sospechado. Bueno, también nos sirven en traumatología, goniómetro, cinta métrica, martillo y reflejo, ¿no? Y bueno, y aguja. Esto para ver sensibilidad, goniómetro para ver el tema de articulares, cinta métrica para ver en todo caso evolución de tumoraciones. La fractura, entonces, como tal, nos va a dar estos signos y síntomas, ¿no? El signo principal es la deformidad y el dolor el signo es la deformidad y el edema, ¿no? Y el síntoma principal es el dolor, ¿sí? Es el dolor, ¿no? Va a haber también en las horas que puedan pasar, pues, equimosis, ¿no? Y también crepitación, ¿no? A la movilidad del foco fractura. Entonces, si vemos un paciente con una deformidad, dolor, edema, etcétera, podemos pensar que tenga una fractura, ¿no? Las fracturas, entonces, tienen esto, ¿no? Como ustedes ven. Ahí ven una deformidad, ¿sí? Sí. Miren, ¿ven? O sea, si ustedes siguen, el pie debería estar así, ¿sí? Pero el pie está así. Entonces hay una deformidad anatómica, ¿no? Eso es lo primero que ustedes van a ver, ¿no? Evidentemente el edema todavía no, porque es una lesión reciente de esa foto, ¿sí? Pero ¿qué tiene el paciente? ¿Qué manifiesta? Dolor, ¿no? Menos tiene cara fácil dolorosa, ¿no? Entonces, allá evidentemente estás pensando, ese paciente tiene una luxación o una luxofractura de tobillo. Entonces es bien característico, ¿no? Los síntomas y signos que pueda presentar el paciente. Acá también, ¿no? Entonces aquí evidentemente hay una deformidad, pues, total, ¿no? Ahí ven la pierna en 90 grados casi, ¿no? Y la cara del paciente no se ve, pero sí la del que le está produciendo la fractura. Y él tiene más dolor que el paciente. Entonces, bueno, eso es un mecanismo, por ejemplo, directo, ¿no? Si es un golpe directo, produce generalmente una fractura y lo van a ver en sus rotaciones en los hospitales donde estén. Y una fractura por golpe directo suele producir así,
claro, un mecanismo de golpe directo suele producir una fractura tipo transversa, ¿sí? Entonces, por la fractura ustedes también, o el trazo, pueden definir qué tipo de mecanismo tuvo, ¿sí? La luxación, entonces, también hay deformidad, ¿no? Pero articular. Entonces, aquí vamos a ver por ejemplo, en la primera foto era una articulación que era el tobillo. Entonces, ahí podemos pensar que este paciente está luxado. Ahora puede estar luxo fracturado, pero al final su deformidad es en una articulación, ¿sí? En el segundo paciente, ya la deformidad es en la diáfisis, por decir. Entonces, ahí vas a pensar que ahí no hay luxación. Hay fractura, tiene que haber, pero no luxación. Entonces, de acuerdo a donde vea la lesión, también vas a definir eso. Entonces, hay deformidad articular, ¿sí? Hay dolor evidente del paciente y limitación funcional. O sea, no puede mover el paciente la articulación, está bloqueada totalmente por dolor y por un tema también de bloqueo óseo. Y, ciertamente discreto edema puede haber en las horas que pasen. Pero sobre todo es la deformidad, dolor y limitación de movimiento. Ahí ven esta radiografía, ¿no? Entonces, ahí hay, en la radiografía se ve, ¿no? Lo que dice arriba. Es una paciente, que es mujer joven, que en el circuito de playa sufre accidente como pasajero en la parte posterior de auto, ¿no? Los dos de adelante fallecen, ¿no? Entonces, ahí ya te habla. Si tú ves esto, ya piensas que es un mecanismo de alta energía. O sea, nadie se va a luxar las caderas y las dos caderas por estar jugando pelota, ¿no? Entonces, ya solamente viendo la radiografía vas a pensar que es un mecanismo de alta energía, ¿no? Ahora, viendo la edad, ¿no? También, ¿no? Contra más joven es más fácil, el hueso a veces es más denso y se luxa más que se rompe, ¿no? Si es un paciente adulto mayor, probablemente ante este mecanismo hubiera tenido fracturas más que luxaciones. Entonces todo eso nos lleva a pensar, ¿no? Todo eso tenemos que averiguar. Edad, mecanismo, ¿no? Entonces aquí evidentemente hay dolor, hay una deformidad de ambas caderas. Acá tiene una luxación de tipo posterior, y aquí está anterior. ¿Ven? Entonces, evidentemente este paciente tiene dolor, ¿no? Y debe considerarse también como un politrauma, ¿no? Eso es un accidente de tránsito. La artritis, también hay que determinarla, ¿no? Vamos a ver, y sobre todo, pues inflamación de articular, ¿no? Articular, vamos a ver flogosis, ¿no? Eso es el dolor, es el rubor, ¿no? El rubor es lo rojo, ¿no? ¿Sí? El calor y el tumor o edema, ¿no? Entonces dolor, rubor, calor y tumor, ¿no? Esa es la letra de Celso, que se produce en signos inflamatorios, ¿no? Infecciosos. La artritis puede ser infecciosa o puede ser inflamatoria, como abajo lo dice, y eso determina ya antecedentes, tipo de paciente, morbilidades y, estudios ya que puedas determinar, ¿no? Hay limitación funcional importante, ¿no? No mueve la articulación, no puede moverla. Aquí, por ejemplo, una flogosis a nivel del tobillo, ¿no? Entonces, acá pensar, ¿es una artritis? Puede ser una artritis, sí. Debemos diferenciar con celulitis, ¿no? Puede ser una celulitis también. Entonces, ahí va a depender. La diferencia básica es en la cual en la artritis el paciente pues no mueve nada del tobillo o de la articulación, porque hay demasiado dolor, porque dentro de la articulación es la infección, ¿sí? En cambio, la celulitis, el paciente puede movilizar discretamente la articulación. Entonces, algo básico es así, ¿ya? Entonces, son bien diferentes, pero lo básico es eso, ¿no? Movilidad, diferencia de una entre otra, ¿no? Celulitis versus artritis. Segmentos, vamos a ver en este caso la parte de miembro superior, hombro, codo, muñeca, mano, ¿ya? El hombro, entonces, es una articulación de tipo anartrósica, ¿sí? Una anartrosis, ¿qué significa? Que hace todos los movimientos. Todos los movimientos, ¿no? La abducción, ¿cuál es? Alejar de la línea media. Aleja, ya. La abducción acerca, ¿no? A la línea media. La elevación. Abducción está bien, ya. Abducción, aducción, ya. Extensión, a ver, ¿cuál es la extensión? Extensión es acá, inflexión es acá, ¿sí? Y elevación es acá arriba. ¿Ya? O sea, a ver, la abducción todo el mundo la conoce. Entonces, si abducimos, llegamos a 90 grados, ¿sí? A 90. Ahora, si rotamos externo, podemos llegar acá, ¿sí? Porque
Al hacer esto hace pinzamiento entre el troquíter y acromion. Entonces al rotar externo el troquíter se desbloquea y puedes ya llegar a más de 90 grados. ¿Sí? La aducción, bueno, es la línea media hacia acá. ¿Sí? Esto. La extensión, la flexión, ¿sí? Y bueno, las rotaciones. Que hemos hablado, la rotación externa, rotación interna, ¿sí? Así es. O si yo tengo mi codo pegado, roto interno, roto externo, ¿sí? Si lo quedo acá, roto externo, roto interno, que son las rotaciones. Esto va a depender mucho de la ligamentaria y tendinosa, en este caso en el hombro, ¿ya? El hombro es una articulación muy inestable por la anatomía que tiene, como vamos a ver. Ahí está. Entonces ahí vemos que la parte ósea estructural prácticamente es un plato, ¿no? Un plato que tiene el rodete, pero es poco continente, ¿no? O sea, da poca estabilidad a la cabeza humeral, que es casi una bola, por decirlo. Entonces fácilmente puede luxarse. Pues es la articulación que más se luxa en el cuerpo, ¿ya? Lo que es la estabilidad sobre todo son la parte ligamentaria y muscular tendinosa, el mango rotador. El mango rotador viene como una mano y lo agarra a la cabeza para que no se salga, ¿sí? Y lógicamente de los movimientos que corresponden. El más conocido, bueno, o principal, el supraespinoso, ¿sí? Que viene atrás por encima de la espina, como es esta foto de acá, por encima de la espina y va hacia el troquíter, ¿sí? Igual que el infraespinoso, ¿sí? Y el redondo. ¿Qué redondo? Menor. Esos tres van hacia el troquíter. El troquíter es posterolateral, atrás y un poquito lateral. En cambio, los anteriores, que en este caso es su único músculo, que es el subescapular, se va hacia el troquín, ¿sí? Que es anterior, ¿sí? Entre ambos se forma la corredera bicipital, por donde va, ¿no? La porción larga del bíceps, ¿sí? Que se inserta acá en el lado. Ahí. Entonces tenemos en esto que estamos hablando todo lo que es el mango rotador, ¿ya? Eso tenemos que saber, ¿no? Estos músculos entonces cuando se contraen, ¿qué hacen? ¿Qué movimiento participan o qué hacen los músculos posteriores en este caso? El supraespinoso, rotación externa y abducción, ¿sí? El supraespinoso es abductor y rotador externo, vosotros son rotadores externos, está bien, ¿sí? Y en el primer momento, hasta los 40 o 60 grados, ¿no? Porque ya después ya lo hace también el deltoides, ¿sí? También que es abductor. Entonces cuando uno tiene lesión, por ejemplo, o una ruptura del supraespinoso, no puede hacer esto, no levanta. Entonces ayuda y después comienza, porque ya participa el deltoides. Pero lo habitualmente que hacen para llevarse la mano a la cabeza hacen por acá adelante, así, no hacen esto, porque no pueden abducir. Cuando tienen ruptura o un desgarro importante del supraespinoso. La parte anterior del subescapular es rotador interno, ¿sí? Rotador interno y aductor en todo caso, ¿sí? Entonces, importante, lo otro, bueno, los ligamentos que tenemos, ¿no? Entre la coracoides y el acromion, entre el acromion y la clavícula, entre la clavícula y el coracoides, que están los dos, ¿sí? Los ligamentos que tienen en la parte anterior, posterior, sobre todo en la parte prenumeral, la bursa subacromial, que es la más conocida, la causa de bursitis, también un proceso inflamatorio, doloroso. Lesiones de hombro, bueno, que vamos a ir viendo en el transcurso de todas estas clases, ¿sí? Ahora en la parte semiológica va a haber pues, temas sobre cada uno de ellos, fracturas de uno u otro lado, ¿sí? Un hombro congelado. ¿Qué es un hombro congelado? Un hombro rígido, ¿no? Rígido a veces por inamovilidad prolongada o por un tipo de enfermedad, a veces metabólica, ¿sí? El número proximal generalmente se da en fracturas de adultos mayores, ¿no? La clavícula es un hueso que bastante incidencia tiene fracturas, sobre todo en niños, ¿sí? En niños, más que en adultos. El numeral, bueno, el signo de la charretera. La luxación clavicular que da el signo de la tecla, ¿no? Se luxa la clavícula y uno la aprieta y se vuelve a levantar. La aprieta y se vuelve a levantar. Ese es el signo de la tecla. Esto no es que entra el hombro y se queda como una numeral. Acá no hay estabilidad, hay ruptura completa ligamentaria, entonces la conducta es quirúrgica o no, ¿no? Lesiones de mango rotador, ¿no? Lo que hemos hablado hace un rato, debemos saber pues, las principales funciones de cada músculo,
tendón y en qué participa y las lesiones que se producen en ellos, qué sintomatología o sinología pueden dar, igual que el tendón bicipital. Aquí, por ejemplo, radiografías. Entonces yo tengo un paciente que viene joven, 24 años, con un antecedente de, bueno, se cayó, se golpeó jugando pelota, salió volando, estaba X. Y viene con un signo de charretera, ¿ven? O sea, clínicamente eso es una charretera, ¿ven? O sea, la prominencia del acromio, ¿sí? Que es lo que da ese tipo militar, ¿no? ¿Ah? Signo de charretera, un hueco acá tiene. Viene en esa posición, o deformidad, dolor, entonces está luxado. Ya clínicamente está luxado, le pides una radiografía, evidentemente ves la luxación, ¿no? La típica radiografía de luxación anterior, ¿sí? Ves la no congruencia articular, está fuera del lugar, y bueno, procedes a la reducción. Pero también te viene después un paciente, no joven también, que sufre, por ejemplo, epilepsia, o que estuvo cambiando los focos y se electrocutó, ¿no? Entonces, con un mecanismo raro, y de pronto viene también con dolor de hombro, no hay signo de charretera, no hay evidencia, pero tiene un dolor del hombro, con aumento de volumen y bloqueo articular. Tú intentas hacerle movimientos de rotación y no puedes. Le pides una radiografía y ves esta imagen de acá. Posterior. Entonces, si lo ves en la radiografía, supuestamente está en su lugar, ¿ven? Porque está acá. ¿Ven? Hay cierta congruencia articular. Bueno, te tomo la placa y bueno, no hay nada, es un esguince de hombro de tu casa. Paciente después de 1, 2, 3, 5, 7, 10 días y con dolor no puede mover el brazo. No puede mover el brazo, no puede mover el hombro, aumenta el volumen, ¿no? Entonces, bueno, vuelve la consulta. ¿Qué pasó entonces? Entonces, cuando hay el mecanismo que les he dicho yo, obviamente electrocución, epilepsia, o mecanismos no muy claros, ¿no? Siempre poner una radiografía de perfil. ¿Ya? Perfil de escápula, tenemos perfil de omóplato. ¿Ven? ¿Ven aquí el omóplato? ¿Ven la escápula? ¿Sí? ¿Ven? Este es el cuerpo del escápula en perfil. Y aquí están dos prominencias. ¿Cuál es cuál? Acromion. Acromion. Esto es. ¿Qué creen? No. Esto es adelante. Esto es la. Y este es el acromion. ¿Ya? Acá vendría la adenoides, que se ve. Y si ustedes ven entonces en este perfil, ¿dónde está la cabeza humeral? Ahí. Atrás. ¿Ven? Está atrás. Está debajo del acromion. O sea, esto, si tienes una buena placa, ¿no? Como es esta, y lo normal es que esta cabeza está acá en medio. Aquí, porque es el lugar donde debe estar, ¿no? Entonces, esto es una luxación posterior, que lógicamente, tú lo ves en un plano, está acá, ¿ves? Este es el adenoides, ya esto es lo normal, es así. Pero si está luxado atrás, yo así lo puedo ver casi bien, ¿sí? Pero si yo lo veo de costado, veo la cabeza atrás. Entonces, cuando haya mecanismos raros, pidan siempre un perfil de escápula. Si les es difícil y aún así tienen dudas de un perfil de escápula, que a veces los radiólogos no lo saben tomar, y tienen la posibilidad de ya tienen una tomografía. Que no puede ser que un paciente se vaya a su casa pensando que es un esguince cuando es una lesión posterior. Lo digo porque pasa eso. ¿Ya? Entonces, ante la duda, seguiré examinando. Bueno, acá el signo de charretera, ¿no? A ambos lados. ¿Sí? Aquí ven cómo cae el hombro, cómo cae, tiene un hueco acá, ¿ven? Una ilusión bilateral. Bursitis, lo que hemos hablado, la más común siempre la subacromial, sobre todo dolor a la abducción, rotaciones, muy dolorosa, sobre todo en las noches, y bueno, el manejo generalmente es médico, ¿no? Aquí ven imagen del lado izquierdo suyo, bueno, una calcificación, ¿no? Parte de la calcificación del tendón, ¿no? Una tendinitis cálcica, y por acá un poco por eso es la bursa, ¿no? Las tendinitis y las bursitis cálcicas sí son bien dolorosas, bien dolorosas. Esto, una ilusión cranioclavicular, ven, con el signo de la tecla, y ven en la radiografía cómo se ve la disociación o dislocación, ¿sí? Y en la foto del paciente también lo ven así.
En el brazo, entonces, evaluación de la parte muscular, sensibilidad, alineación y deformidades. Entonces, aquí está lo que hace un rato dieron el ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, acá, por ejemplo, en el lado izquierdo suyo tenemos una fractura de húmero, ¿sí? Entonces, ¿cómo creen que pudo pasar esto al paciente? Y eso ya es un tema que, ya bueno, que tienen recién días en traumatología, pero tienen que ir ya viendo su reducción. ¿Qué tipo de trazo de fractura es ese? Oblicua, Ya más o menos leí el tipo de trazo de fractura. Ya. ¿Qué tipo de trazo es ese? Está bien, fuerte. Tiene componente espiroideo, ¿sí o no? Porque el típico trazo espiral es en punta, termina en punta, ¿sí o no? Porque se da por torsión, ¿sí? El espiral da torsión. Da torsión, por tanto termina así en puntas, ¿no? Lógicamente también este tiene un tercer fragmento, este fragmento está desprendido, si ustedes ven, está desprendido. Entonces tiene un componente de torsión, ¿no? Y aparte un tercer fragmento. Entonces, ¿qué pudo pasar a este paciente, por ejemplo? Viene un paciente de 20, 25 años, ¿no? Que está con toda la moda de hacer ejercicios, y de pronto se pone a... ¿Levantar pesas? ¿Ah? ¿Levantar pesas? No. ¿Cómo rotas? ¿Cómo se mete? Todo el cuerpo. Ya, hacer fuercita, pejo del otro. ¿En serio? Eso es lo típico, ¿sí bien? ¿Ah, sí? Eso es torsión pura, pues. Esto es torsión. Estás forzando el torque, la torsión del hueso. ¡Pah! Acabó. Ganó el otro. Entonces, ¿qué signos da? ¿Qué signos da? No. ¿Qué signos da de fractura? Estamos hablando de Deformidad. todo signo de fractura, edema, limitación, los brazos queda colgando, así, ¿no? Y hemos visto qué más tienen que evaluar, la parte neurovascular, ¿sí? ¿Qué puedo decir este paciente de tener? Si no es vascular, nervio radial, ¿no? Por ahí pasa, bueno, el canal de torsión, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Entonces este paciente de pronto te viene con la mano así. Entonces la parte de rostro acá está así. Entonces, bueno, probablemente el nervio a veces se atrapa, más que se corta el nervio, a veces se atrapa, se mete dentro de la fractura, ¿no? Y hace una neuropraxia. Bien, entonces, bueno, tienen que evaluar todo. Pero vemos este otro paciente del lado izquierdo, que también es deportista, ¿no? Que también va al gimnasio todos los días, que tiene los músculos bien marcados. Entonces, y de pronto se emociona y comienza a darle bíceps. Comienza con 10, 20, 30, 50 kilos y de pronto, ¡pam! Igual, siente un latigazo ahí y presenta dolor. Es el signo de Popeye. De la ruptura tendinosa bicipital, ¿no? Que bueno, puede ser ruptura inferior, ¿no? A nivel de la tuberosidad bicipital, ¿no? El vientre muscular asciende, o ruptura en la larga o en la corta, ¿no? En la porción sobre todo larga, y el vientre desciende, ¿no? Se queda acá abajo, con una pelota, ¿no? Entonces, bueno, ya depende de la edad, de lo que haga el paciente, se opera o no. Pero es una ruptura del tendón bicipital. En el codo, ¿no? Vamos a ver las lesiones. La articulación del codo pues, tiene 3 huesos, ¿sí? Tenemos el radio cúbito, que se llama olecrano en este caso, y la parte distal de la pared humeral. Tenemos articulaciones de tipo, ¿esto qué articulación es? Entre el olecrano y la tróclea humeral, ¿qué articulación es? ¿Ah? Ya lo dije. Troquear, ¿no? ¿Y troquear qué movimientos permite? Solamente flexión y tensión, ¿sí? Tenemos la articulación entre el radio y el húmero, que es una articulación condilia, ¿sí? Porque tiene cóndilo, condilia. Y tenemos la articulación entre ambos huesos, tanto en la parte proximal como es acá, como la distal que es la muñeca, radio cúbito, que permite movimientos de Rotación. Rotación. Supinación y supinación. ¿Cómo se llama? Cronosupinación. Cronosupinación. Sí, en este caso una articulación tipo trocoide, que permite movimientos de rotación. Pero en este caso era cronosupinación. ¿Ya? Entonces,
tenemos eso, tenemos estructuras anatómicas como el epicóndilo, epitróclea, ¿sí? Por acá el canal cubital, ¿sí? Lugar de inserciones musculares tendinosas, ¿sí? ¿Quién se inserta en el epicóndilo? ¿Qué músculos? ¿Qué tendones que hacen qué en la muñeca, en el antebrazo o dedos, perdón? ¿Músculos? ¿Extensores o flexores de muñeca, dedos? Epicóndilo. En el epicóndilo están los extensores. De aquí parten estos que hacen estos movimientos. Arriba. Si ustedes hacen este movimiento van a sentir, ¿sí? ¿Sí? Desde acá. En cambio los de acá van hacia los, son los flexores, se insertan los flexores superficiales profundos y de la muñeca en todo caso. ¿Ya? Entonces también porque hay epicondilitis, ¿no? La epicondilitis es una inflamación de la zona de inserción del tendón, perdón, de la zona de inserción, sí, de los tendones en el epicóndilo, producto de golpes, de trauma, etc. O, por ejemplo, también denominado codo de golpista. El epicóndilo es del tenista, ¿no? Entonces, por el revés. Entonces, cada golpe que da con la raqueta, toda la tensión va ahí va. Entonces hace el codo de tenista. En cambio, el codo de golpista es por esto. Cada palazo que da, ¿no? Esto es lo que soporta. Son flexores. Esto, flexores, epicóndilo, epitrócleo. ¿Ya? Entonces, sepamos articulaciones, ¿sí? Troquear, condilia, trocoide, movimientos que producen o que se producen entre ellos. Ahí están las articulaciones, los movimientos que se producen entre ellos. Una luxación, ¿sí? Posterior de codo, en este caso, siempre la luxación se va a definir, el hueso que está distalmente define la orientación. Distal, orientación. ¿Cuál es el más distal de acá? Entre el húmero y el cúbito, ¿cuál es el distal? Distal es más lejos, ¿cuál es? El cúbito. Entonces por eso es que el cúbito se va hacia atrás, se define posterior. En todas las articulaciones, la luxación la define el hueso que está más hacia distal y ese es el de la orientación. Esta es la imagen del paciente, ¿no? Deformidad, ¿no? Ven una protuberancia del olecranon acá atrás, ¿no? ¿Ven? Es una luxación posterior del codo. Esto, por ejemplo, una bursitis holocraniana, también común, dolor, flogosis. En el antebrazo igual, deformidades, edema, tumoraciones, coloración, trofismo, ¿no? Vamos a ver en palpación igual, como cualquier examen, la temperatura está aumentada, disminuida, si hay tumoraciones, sensibilidad, movimientos en este caso de cronosupinación, en este caso una deformidad congénita en la cual está fusionado, como ustedes ven, el radio cúbito, sobre todo en la parte proximal. Entonces el paciente va a poder flexionar completamente, pero no va a poder hacer la cronosupinación. La muñeca, ¿no? Es la que en forma más frecuente se lesiona. Ustedes van a ver en sus rotaciones muchas fracturas de muñeca, muchas, sobre todo por un tema de edad, ¿no? Osteoporosis y lo otro un tema laboral. Ahí ven una típica fractura con deformidad en dorso de tenedor o fractura de coles, una paciente adulta mayor. Eso lo van a ir viendo a medida que vean sus rotaciones y cuando vean específicamente la clase de lo que es fracturas de radio distal o muñeca. Tienen que ver la parte muscular, tendinosa, los gangliones son quistes sinoviales, ¿sí? Igual como cualquier momento de estudio, el dolor que pudiera haber, la temperatura, crepitación, el signo de Tinel, que es la percusión a nivel de nervio mediano en la muñeca, en la parte volar o parte palmar, ¿no? Percutes a nivel de la muñeca, en las flexiones, en las flexuras de la muñeca, entre los palmares, y va a sentir como un calambre, ¿no? En la zona de inervación. Si es positivo, es un signo positivo para Tinel o para lesión del nervio mediano o túnel del carpo. Ahí ven la disposición de la parte pues, de la muñeca, ¿no? El radio, el cúbito, el pronador cuadrado como base, los flexores profundos superficiales, ¿sí? Arteria radial, los músculos flexores del pulgar, el nervio mediano, por fuera,
los palmares, ¿sí? Y en este lado el cubital anterior con el paquete cubital, ¿no? Que haciendo el túnel de Bouillon, ¿no? Importante anatomía que ustedes sepan, ¿no? Cualquier lesión saben que puede haber abajo de para poder sospechar, ¿no? Esto es Dupuytren, que es una contractura de la fascia palmar en este caso. La fascia palmar hace, se hace fibrosis nodular, ¿no? Y se produce eso, ¿no? El dedo se va pues encogiendo, por decirlo. Esa es puramente la fascia, no es el tendón ahí está bien. Dedo de martillo es aquel en todo caso que se lesiona por justamente una lesión del extensor, ¿no? El extensor va hacia la punta o hacia la base de la falange distal. Cuando se lesiona, se rompe, el dedo cae, ¿sí? Es el dedo martillo. Movimientos, ¿no? De la muñeca. El signo de Finkelstein, que es este de acá, que habla de una tenosinitis de Kervain, ¿no? Por el primer compartimento extensor, que tienen que leerlo también los compartimentos extensores, ¿no? ¿Cuáles son? Cuando hay dolor a nivel, inflamación a nivel del primer compartimento, esta maniobra en la cual uno toma su dedo gordo con el resto del pulgar y hace una desviación cubital, produce dolor a nivel de la corredera primera. Que se llama signo positivo de Finkelstein, como el nombre acá anterior lo dice. Finkelstein, ahí está. Ahí. Y que habla de una tenosinitis de Kervain, tiene ese nombre. El túnel del carpo, como hemos hablado hace un rato. Ahí está la distribución de los compartimentos extensores en esta imagen de acá. 6 compartimentos que ustedes tienen que irlos sabiendo, leyendo, estudiando. La radiografía siempre, la radiografía es AP o anteroposterior, ¿no? Siempre hay una altura entre la radial y el cubital, las estiloides, de 1 centímetro generalmente, ¿no? Una angulación también de que ve la cara articular del radio hacia el carpo, articulación que mira hacia abajo, 10 grados hacia abajo, y después estos ángulos que también, sí es bueno que ustedes sepan, ¿no? Al menos nociones sobre eso tienen que saber. Radiografías. Por último, la mano, para acabar con esta clase. Bueno, en la mano también tenemos que ver la forma y tamaño de la mano, ¿sí? Si de pronto un paciente adulto comienza a crecer los dedos, de pronto crecer el tamaño de la calzada, ¿no? De pie, ¿no? Es normal, ¿no? Yo llego a los 40, 50 o menos 30 años y de pronto el pie no te va a crecer, ¿no? Salto 40, hasta 41, 42, de pronto veo que hay cierta prominencia frontal, ¿no? Entonces pensamos en una acromegalia, un tumor hipoficiario que te puede hacer eso, ¿no? Y te hace pues unas manos deformes, ¿no? Entonces ya mirándolo ya puedes pensar que el paciente puede tener una acromegalia. La polidactilia, que es el aumento del número de dedos por encima de la polidactilia es el aumento del número de dedos por encima de ¿qué número? 20. Ah, 20. 65. Ahí, ¿qué es polidactilia? 20, pues claro, tenemos 20 dedos, ¿sí o no? No. Ya, si tenemos 21, el pie, acá no define mano o pie, la polidactilia es más dedos de lo normal. Ya, habitualmente tenemos 20 dedos, o sea, si tenemos 21 más, tenemos polidactilia. En cambio, bueno, pero otra condición es la sindactilia, que es en la cual los dedos nacen pegaditos, ¿no? Nacen. Esto es un congénito, esto nace el paciente con, no se forma en el transcurso de la vida. Sí. Si por ejemplo que tengo 4 y que tengo 6, ¿qué polidactilia? No, o sea, la que nazca con menos dedos es bien raro. Ya habría que ir lo que se llama amelia, que son deformidades en menos de, ¿no? Entonces, por eso es una combinación. Es raro, no es raro que tengas, que nazca, no estoy diciendo que pierdas un dedo, ¿no? O sea, que tengas 5 y pierdas un dedo y acá tienes 6, bueno, pero que nazcas, evoluciones con menos acá y más acá, es raro, porque generalmente siempre se hace esto en común. O sea, siempre el polidactílico suele tener también en los pies lo mismo, puede tener más dedos en los pies, ¿ya?
Habría que ver, pero es rarísimo que nazca, pues estamos hablando de cosas que nacen, ¿no? ¿Ya? Que nazca uno que no tenga dedos o tenga menos uno y acá tenga más. ¿Ya? Pero al fin la definición es más de 20, ¿ya? Más de 20. Entonces ya se tendría que hacer, bueno, tiene 6 dedos acá, acá no tiene dedos, bueno, es raro, ¿no? Pero la definición es más de 20, ¿ya? La sinactilia entonces es cuando los dedos están fusionados, ¿no? Tanto en la parte blanda como en la parte ósea, podría ser también. A veces se combinan, la polisindactilia, es común, ¿ya? La contractura de Dupuytren hemos visto hace un rato, los nódulos artrósicos es por realmente artrosis, y después, bueno, deformidades en mano, ¿no? Como mano reumática, ¿no? Gangliones hemos hablado, que son quistes sinoviales. En los dedos, bueno, el gatillo, que es, bueno, ha visto que a veces de pronto comienza el dolor del paciente y de pronto se le atasca el dedo y de pronto bruscamente se le suelta. Eso se llama dedo en gatillo, resorte. ¿Qué pasa? Los tenones flexores, ¿no? Que van a ser los dedos, en este caso, se inflaman, hacen una tenosinovitis, y al pasar por las poleas, que eso también tienen que ustedes leerlo para poder entender, las poleas son como túneles que tenemos, la más importante a nivel de metacarpofalángica. Entonces el túnel no es distensible, el tendón se hincha y comienza a atascarse un poco, hasta que de pronto pasa y se queda ahí, se queda, ¿no? Entonces, y de pronto tengo que esforzarlo para que bruscamente se mueva, o a veces lo hago así y se suelta bruscamente. Es una tenosinovitis estenosante en los flexores, eso se denomina el dedo en gatillo, dedo en resorte, ¿ya? El dedo en martillo, habíamos hablado por ruptura del extensor. El dedo de botón, que es esto de acá, el dedo de es una polidactilia acá. Aquí, bueno, vemos las deformidades, ¿no? Evidentemente, si ustedes ven en el lado de allá, es una deformidad articular, entonces pensamos en una luxación. En el otro lado tenemos una deformidad probablemente más notoria en la parte del dorso de la mano, una fractura de metacarpo. Ven en este caso, en el lado de acá es una mano reumática y este es el lado de botonía de botón, o puede decir, ustedes ven, tiene esta forma. Una hiperextensión de la interfalange proximal con flexión de la interfalange distal. ¿Eh? Acá también hay flogosis, edema, ¿no? Edema metacarpofalángico, ¿sí? Desviación cubital de los dedos, varios mecanismos en los cuales se lleva una mano reumática. Los movimientos de la mano, la pinza y la prensión, que son los movimientos principales. Son todos los movimientos que debe tener la mano. Ahí he extendido los flexores superficiales y profundos. ¿Okay? El profundo va hacia la falange distal y hacia el movimiento final. El superficial va hacia la falange media y que hace la flexión de la interfalángica proximal. Ahí está el caso del lado de la polisindactilia, ¿ven? Tanto en pies como en manos. La inervación. También tienen que saber qué es eso, ¿no? Los 3 nervios principales, ¿qué inervación dan? ¿No? Pues para sospechar pues, síndromes de Carpo, de Bullón, etc. ¿Una pregunta sobre este tema? No.